Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Una de las cosas buenas que tiene este programa, no porque lo haga yo, sino porque es la línea editorial de Regiones, es que vienen de todos los sectores, de todas las edades. Hace poco estuve grabando con la diputada más joven de la MUT de oposición y hoy voy a grabar con el Jorge Pérez, diputado de la Asamblea Nacional, más joven también del PSUV, y el diputado más joven de Venezuela, ¿eres tú? Sí. Ok. ¿Por qué tú eres diputado? Bueno, primeramente porque se me brindó el espacio, el respaldo del pueblo cojedeño, en el cual pues en el proceso revolucionario se nos dio la participación con ese llamado que hiciera el presidente Nicolás Maduro tras aquel triste acontecimiento que fue la muerte, el vil asesinato de nuestro joven diputado Robert Serra, y pues eso fue parte de la motivación. Nosotros vimos en esa acción pues que se apagaba una luz, pero se encendían millones en los jóvenes que veíamos en su ejemplo, en la participación que hoy tiene la juventud del pueblo venezolano en cada uno de los procesos, y pues eso nos llevó a querer participar en el proceso, así también como el apoyo, el respaldo. Sabemos que dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela se hizo un proceso de elección interna, en el cual pues bueno, yo salí ganador por el estado Cojedes, y bueno, eso me permitió ser el candidato del Gran Polo Patriótico por el circuito número 1 de Cojedes, a esta importante responsabilidad que hoy pues confiere en el conjunto de instituciones, en el conjunto de poderes públicos que integran nuestra república, bueno, formar parte del Poder Legislativo Nacional. ¿Y qué te motivó a ti a ser realmente político desde muy joven? Bueno, desde pequeño... Me dijiste que tu padre era del Proyecto Venezuela. Sí, era el partido que militaba mi papá, luego él se retiró y se dedicó ¿Y no a una aprendiste profesión... nada de tu padre y de la ideología que tenía tu padre? Bueno, me permitió estudiar muchas cosas y conocer de diferentes puntos de vista, de lo cual, bueno, luego mi padre, tras acciones que no le parecieron, se retiró y se dedicó a ser policía, que era una profesión que le gustaba mucho. En este sentido, bueno, yo a los 14 años fui electo vocero de mi liceo y fuimos parte de ese equipo que promovió un movimiento que hoy se extiende en todo el país, como es la Organización Bolivariana Estudiantil. En ese proceso conocimos, recuerdo que fue el 6 de febrero del año 2010, al comandante Chávez en un acto en el Teresa Carreño, en el Teatro Teresa Carreño. Y bueno, tras una conversación con el presidente, donde él nos planteaba y nos exponía muchas cosas, yo tuve el honor de acompañarlos en ese presidio. Él nos hacía el llamado pues a acompañarlos en la lucha política, en todo aquel proceso que nos mostraba y que nos planteaba con la participación de la juventud. Imagínense, un joven de 14 años sentado al lado del presidente conversando directamente con él, eso a mí me marcó mucho. Y es por eso, bueno, apenas cumplí los 15 años, yo me inscribí en el Partido Socialista Unido de Venezuela y decidí que era ese el proyecto político que yo quería acompañar. ¿Y has tenido receptividad, a pesar de tu edad, en tu partido? ¿No has tenido problemas de competencia? ¿No has tenido problemas de celos políticos que, Bueno, que suelen existir? El Partido Socialista Unido de Venezuela ha sido un partido que pues creado por el comandante Chávez ha permitido, ha brindado los espacios a la juventud. Yo considero que gracias a las políticas que se han implementado internas del partido, no solamente en la Asamblea Nacional, sino en diferentes responsabilidades, hoy asumen importantes tareas los jóvenes de nuestra patria, los jóvenes que militan dentro del ámbito juvenil, ha permitido la renovación política en muchos de los espacios inclusive. Y esto pues permite el desarrollo de la política nacional orientada hacia la juventud, cómo los jóvenes nos hacemos partícipes de esa nueva ética política que nos hablaba el comandante Chávez para ir cada día más materializándola en la realidad del pueblo venezolano. ¿Y qué piensas tú de lo que llamaríamos tu adversario político, que son jóvenes como tú? ¿Tú eres partidario de que la juventud se encuentre en un diálogo, se discutan los problemas en conjunto, o tú participas de quienes creen que hay que excluirse unos a los otros? Te dejo esa pregunta para un receso. Vamos a un receso y regresamos. Okay.
Estás viendo Regiones. En resumen, ¿tú eres partidario de un reencuentro entre los sectores de diversas tendencias de la juventud o tú eres partidario de quienes creen que hay dos proyectos y que todos deben ir separados? Bueno, nosotros tenemos en la sociedad venezolana en estos momentos, y no solamente en Venezuela, sino en todo el continente, lo que es el encuentro de dos formas o dos sistemas políticos, en este caso el capitalismo, el socialismo, los movimientos progresistas. En este sentido es cómo nosotros en el ejercicio democrático, a través del debate, vamos a lo que es el debate de las ideas, sin deponer los principios que cada quien pudiera tener, pero es importante, yo considero que es importante en ese proceso de ejercicio democrático, de autenticidad, en cuanto a los diferentes procesos que vive el país, debe hacerse el diálogo, debe hacerse el debate sobre las ideas en conjunto, incorporar a todos los sectores. ¿Y cuál sería el escenario de ese debate? Bueno, el foro político de Venezuela en estos momentos está siendo la Asamblea Nacional. Ok, pero ¿qué piensas tú cuando unos diputados de oposición van a la Asamblea, le tiran piedras y les rompen en la frente y ocurren esas cosas? Bueno, la violencia nosotros la condenamos de cualquier lado que suceda. Ahora, sí, hay personas que dentro de su hacer político bueno, generan ese tipo de acciones, deben revisarse y corregirse porque el pueblo de esa forma actúa en contra de ellos. No estoy justificando al pueblo porque, como le comento, no estoy de acuerdo con acciones violentas de ningún espacio político, pero en el ejercicio de esto debe tenerse un espacio para el diálogo, para el debate, pero sin renunciar a los principios. Pero nosotros la Asamblea está cumpliendo con ese fin. Nosotros vemos en estos momentos una Asamblea Nacional que de una forma muy inusual está generando un debate en diferentes ámbitos donde dice, por ejemplo, nosotros vemos en los distintos informes que llevan antes, en el pronunciamiento, antes de iniciar todo lo que es el desarrollo de los informes que se están presentando para las leyes que está estableciendo, prejuicios políticos. Entonces, como una institución, en este caso, que está al servicio de la República, del pueblo venezolano, porque uno, en este caso, obtuvo el curul que uno corresponde por una fracción política o por un proyecto político, pero una vez estando uno en el curul, uno debe legislar para todo el pueblo venezolano. Entonces, como nosotros vemos en distintos informes que han presentado, prejuicios políticos que ponen sobre los problemas de los venezolanos un conjunto de premisas partidistas. ¿Y esos prejuicios no están en las dos tendencias? Y bueno, por eso no se encuentran. Es importante que nosotros los veamos, no podemos ir a un diálogo donde decimos, bueno, vamos a un diálogo en igualdad de condiciones, pero entonces tengo el adversario agarrado por el cuello, es obligado que tienes que hacer la cosa. Claro. No puede ser la forma de hacer política y es la forma que está implementando la Asamblea Nacional. Pero los otros te dicen lo contrario, otros te dicen, no, es que no podemos dialogar con quien quiere una sola tendencia, un pensamiento único, y eso no es posible en esta Venezuela plural. Bueno, la revolución ha estado siempre abierta. Nosotros vemos en los distintos ejercicios que ha hecho, en este caso, inclusive en el año que estamos en curso 2016, el presidente Nicolás Maduro como máxima autoridad de nuestra república, pero también como jefe de nuestra fracción política del ¿Tú estás satisfecho con la obra de gobierno? Bueno, el presidente Nicolás Maduro ha hecho todos los esfuerzos en condiciones no normales económicas. Nosotros vemos cómo la revolución venía avanzando con un precio determinado del petróleo, con el petróleo a 100, y cómo ahora con el precio que tiene el petróleo, que está oscilando entre los 20, 24, 25 dólares según como amanezca, el mercado internacional no ha dejado de garantizar los derechos sociales del pueblo de Venezuela. ¿Tú crees que en el gobierno todo anda perfecto? No es perfecto. El gobierno está constituido por hombres y mujeres. ¿Cuáles son los errores que tú le criticarías a tu gobierno? Bueno, es importante. Nosotros hemos visto, y lo he dicho en diferentes entrevistas que hemos tenido, es el tema de la inversión hacia el ámbito económico. Nuestro presidente ha venido y la Revolución Bolivariana asumiendo importantes esfuerzos frente a la coyuntura económica. Pudo haberse hecho en un principio o con mayor fuerza en tiempos que permitieran el desarrollo económico y no pues que llevaran en este sentido el ámbito económico ya a las circunstancias que estamos más. Es importante destacar el esfuerzo que está desarrollando, no solamente del presidente Nicolás Maduro. Ahí hay distintos niveles que se han podido desarrollar en cuanto al tema económico, de generar otras alternativas al rentismo petrolero y que no se le impuso o no se le dio el impulso necesario en el momento pues que pudiera preverse una situación como la que estamos viviendo. Ahora, el esfuerzo que está desarrollando el gobierno boliviano en estos momentos permitirá el avance en conjunto con el pueblo, porque fíjese, nosotros tenemos dos proyectos
políticos encontrados, no es, Claro. es una realidad del pueblo venezolano por la polarización que actualmente tiene la ciudadanía. Ahora, nosotros vemos un proyecto que apuesta a la nueva cultura del trabajo, un nuevo sistema de valores, a la incorporación del pueblo venezolano. Y vemos un proyecto que en reiteradas ocasiones lo ha hecho, inclusive en esa Asamblea Nacional, por la fracción de la derecha, pues en la cual ellos consideran que el ¿Tú qué impulso piensas? económico del país pueden hacerlo solo las empresas ¿Tú qué privadas y los piensas cuando ves transnacionales. ¿Tú qué piensas del sector privado, por ejemplo? El sector privado es necesario, pero no es un condicionante de que solamente fortaleciendo el sector privado pueda desarrollarse toda una ¿Qué nación. piensas de las universidades públicas? Bueno, las universidades públicas, con respecto a ese tema es importante que lo toquemos. Nosotros tenemos ya a nivel estamos nacional una comisión especial que se ha venido desarrollando para el asunto ¿Son universitario. diferentes los jóvenes que se gradúan en la Central, los jóvenes que se gradúan en la Bolivariana? No, porque a la final la casa de estudio no hace el estudiante. Ok. El esfuerzo que ponga el estudiante en cualquiera de los ámbitos que haga desarrollará un buen profesional, piensas tú de la escuela? un profesional que no es de calidad. ¿Qué piensas de la escuela? Bueno, las colas son negativas en todos los sentidos y son producto de una práctica de boicot económico, de una práctica ¿Hasta cuándo? de bachaqueo. Y bueno, hay que combatirlo. ¿Cómo lo combatimos? Con la producción. La producción nacional es importante en el desarrollo, es importante en el paso que está dando la revolución bolivariana para incentivar y estimular esta práctica en el pueblo venezolano. Cuando tú vas a una farmacia a buscar una medicina para un familiar y no la consigues, ¿qué piensas? ¿Qué pasa por tu mente? Bueno, hay que generarla. Nosotros hemos visto cómo se ha declarado desde la Asamblea Nacional crisis humanitaria en alimentos y en medicina. Sabemos de las dificultades que padece nuestro pueblo para conseguir alimentos y medicina. Ahora, una realidad que tiene el pueblo venezolano es que no ha dejado de conseguirlo. Con mucha dificultad, sí, pero no ha dejado de conseguirlo. Bueno, te doy un minuto para que te dirijas a tus jóvenes. El esfuerzo que está haciendo la Revolución Bolivariana y a la juventud. Mire, cómo nosotros en 200 años no vimos la participación de jóvenes en diferentes instancias políticas. Es la Revolución Bolivariana la que ha permitido que la juventud asuma importantes Bolívar, procesos. muy joven, comenzó a luchar. Bueno, pues, pero veamos en los tiempos de la Cuarta República, me refiero. En este sentido, la juventud es una generación que debe asumir el reto, no solamente de asumir las riendas del país y de transformar esta realidad al país que estamos en nuestro proyectar político para el desarrollo social y el establecimiento de todo, sino que la juventud también debe asumir un importante reto, que es el de hacer de nuestra patria una potencia productiva. Te voy a traer un debate con la diputada más joven. ¿Tú quieres venir a un debate aquí en un programa que yo tengo que se llama Diálogo con? Nos invitan y coordinamos para venir, para asistir. Ok. Plenamente abierto. Gracias, Jorge Pérez. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.